Vamos a ir a Primera de Pedro. Hoy comenzamos a estudiar la primera carta, la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a escudriñarlo durante meses. Escúchelo bien, durante meses. Estúdielo en su casa, escudriñes palabra que usted no entienda, porque durante meses vamos a estar estudiando la primera carta y la segunda carta del apóstol Pedro. Amén. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro le escribe porque los hermanos estaban pasando por momentos duros y difíciles de prueba de persecución. En medio de esto, pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Utiliza a Pedro para escribirle esta carta. Y el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí Pedro termina dándole la gracia y la gloria al Señor y le dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. He puesto como tema, escogido para vivir en santidad y esperanza. Escogido para vivir en santidad y en qué más? Y en esperanza. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga la esperanza de vivir eternamente en la presencia de Dios en el cielo? Amén. Gloria al Señor. Elegido. Cuando hablamos de la elección divina, lo que dice aquí el apóstol Pedro, que también el apóstol Pablo habla de igual manera a los romanos, a la iglesia de Roma, ¿verdad? Y le escribe y le habla de igual manera, hablando de la predestinación, de la doctrina de la predestinación. Aquí en este caso, pues los elegidos, que viene siendo lo mismo. Quiero leerle algo y quiero que estén ahí atentos. Nadie es elegido o predestinado para ser salvo o condenado por Dios. Preste atención. Nadie es elegido, predestinado para ser salvo o condenado por Dios. Sin considerar la decisión y la responsabilidad individual del hombre. Dios no ha creado a seres humanos para elegir, para seleccionar a una parte para ser salvo y otra parte para ser condenado. No, porque en Dios no hay injusticia. Amén. En Dios no hay injusticia. Sería una cruel asesión de personas. Injusto, favoritismo para unos e injusto rechazo de otros. Y no sería justicia divina. El ser elegido por Dios para ser salvo y que otros sean elegidos para condenación eterna. Dios ofrece su gracia salvadora a todo por igual. Dios ofrece su gracia salvadora a todo por igual. Y hablando de lo,
de la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre. Amén. Dios nos eligió a nosotros en este mundo. Dios me llamó a mí en República Dominicana. Allí fue que me conoció Dios. Allí fue que Dios me eligió, me predestinó, por poner una fecha, en 1983. No. Y a cada uno de nosotros. Allá en la eternidad, cuando el ser humano no haya sido creado, allá en la eternidad, en Cristo Jesús, óigalo bien, en Cristo Jesús, allá en la eternidad, ya Cristo estaba. Pero en la eternidad de Dios, en la omnisciencia de Dios, ya Cristo había muerto por cada uno de nosotros. Estoy hablando allá en la eternidad, la Biblia no lo explica así. Allá en la eternidad, ponga cuidado, allá en la eternidad, en Cristo Jesús, hablando para este tiempo, para el siglo XXI, en el cual nos ha tocado vivir, allí Dios comisionó a alguien por vía del Espíritu Santo, y allá en la eternidad nos predicaron el evangelio de la gracia, en la gracia salvífica de Dios, allá en la eternidad. Y como Dios es eterno y Dios lo sabe todo, ya Él sabía quiénes iban a abrazar esa fe salvadora, ese manto de gracia salvadora. Ya Dios lo sabía ya en la eternidad. Por lo tanto, antes de nacer, antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya hemos sido elegidos por Dios por la decisión que Él sabía que nosotros, escuche bien, íbamos a tomar, no por nuestro propio conocimiento ni por nuestra propia sabiduría, no, sino que esa gracia de Dios por medio de su Santo Espíritu nos iba a iluminar, a revelar al Dios de la gracia que salva. Pero esto no lo puede discernir todo el mundo. Esto no lo puede entender todo el mundo. Esto solamente le puede ser iluminado. Esto solamente lo puede ser revelado a aquel que tiene al Espíritu Santo dentro de uno. Por lo tanto, el que no tiene el Espíritu Santo, estas palabras le es locura y le son piedra de tropiezo, de tropezadero a muchos para ir a la condenación eterna. Porque no lo van a entender. Y aquí el apóstol Pedro nos dice, ¿para qué hemos sido elegidos? ¿Para qué? Para obedecer su palabra, para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Esto es lo que nos dice el texto comenzando esta carta. Amén. Y el Señor es bueno. Dios sabe, pues, el conocimiento absoluto de todas las cosas. Amén. Elegido para ser perdonados y para obedecer la palabra. Para eso hemos sido llamados. Para ser perdonados y para obedecer. Oye, ¿hay que pagar por la salvación? No, es un regalo de Dios. A Cristo le costó la vida, por supuesto que sí. ¿Y qué precio tenemos que pagar nosotros? No para ser salvo, sino para obedecer la palabra de Dios. ¿Qué precio tenemos que pagar para uno poder obedecer la palabra de Dios? ¿Es fácil?
¿Es imposible? No, porque ¿quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo que nos ilumina, nos fortalece, es el mejor maestro teológico, homilética y por todo por excelencia. Y eso, para obedecer la palabra de Dios, para vivir una vida sometida a la voluntad de Dios, es a base de disciplina. Mis hermanos, a base de disciplina. Creo que todos los que están aquí trabajan y los que no están viendo en casa, la mayoría. Si usted tiene unos estatutos en la empresa para entrar a las 8 de la mañana, usted va a entrar a las 11, a las 10, a la 1 y va a hacer lo que le da la gana. ¿Verdad que no? Usted está allá a las 8 y la empresa le da unos estatutos. Este es tu trabajo y lo va a hacer todos los días. Yo lo queremos así, de esta manera. Y el empleado tiene que someterse a esa disciplina que le establece su empresa y su jefe. Y el empleado se esfuerza, se disciplina para hacer el mejor trabajo con la esperanza de ser ascendido y, por supuesto, de ganar más dinero. De igual manera, el creyente, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir una vida de disciplina, una vida de sacrificio, de negarnos a nosotros mismos y establecer en nosotros naturalmente metas, propósito para llegar a adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. De igual manera, para obedecer la palabra de Dios. En las empresas se obedece sí, o si no es despedido. Aquí, gloria a Dios, que el Señor no nos despide. Pero se paga la consecuencia. Pagamos la consecuencia de la desobediencia de la palabra de Dios. Y gloria a Dios que los que están aquí y los que nos están viendo nunca se van a morir físicamente. Son eternos. Van a ascender todo como Elías en un carro de fuego a la presencia de Dios. Amén. Que amén, amén. Que no. Del polvo eres y al polvo volverá. Pero sí todos vamos a darle cuenta a Dios de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestra justicia. Y todo tendremos que presentarnos delante del Señor, sea tarde o temprano, y tendremos que darle cuenta. Y nadie pasará por inocente. Nadie pasará por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios. Y allí no hay escape. No hay una puerta para salir corriendo. No. Y esto lo sabemos. Es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos allá en la eternidad. Esa iniciativa vino de Dios de buscarnos allá en la eternidad para este tiempo. Gloria al Señor. Para este tiempo. Para que caminemos conforme a nuestros preceptos morales y como nos dé la gana. Amén. No. Aquí están los estatutos. Aquí dice, busca mi rostro en oración de madrugada, por la mañana, por la tarde, en el momento oportuno. En la empresa hay una hora para entrar. Para usted entrar en oración puede hacerlo a cualquier hora, en cualquier momento. Y el oído de Dios estará presto para escucharnos. Sea como la del Señor, no hay otra. Con tantas facilidades. Amén. Con tanta facilidad. La obediencia al llamado divino es una decisión personal. Eso no está en la mano de Dios. Yo siempre lo he dicho. Dios no nos obliga a buscar su rostro. Dios no nos obliga a orar ni a leer su palabra. No, Dios no obliga a nadie. No.
El Señor Jesús es un caballero. Él toca la puerta, nuestro corazón. Si le abrimos, Él entra. Si no le abrimos, Él nos rompe la puerta. No. Dios le ha dado la capacidad evolutiva al ser humano y se refiere a la habilidad de autodeterminación para elegir o alcanzar algún fin deseado. Gloria a Dios. Dios nos ha dado esa capacidad naturalmente, pues esa elección, la habilidad para buscarle o no buscarle o rechazarlo. No está en la mano de Dios. Está en nosotros, pero déjeme decirle. Y esto es muy serio. El Espíritu Santo, los que estamos aquí, los que están en casa, que todavía no han dado ese paso, pero que Dios no ha dado el conocimiento y el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús para salvarnos y para tener vida eterna. Si uno lo rechaza una y otra vez y viene la muerte y te encuentra en esa situación, déjame decirte, esas personas van a ir a la condenación eterna. Y nadie se salva por ser bueno. Lo sabía, ¿verdad? Eso lo sabemos. Nadie se salva por ser bueno. Somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Una pregunta. Cuando uno obedece la palabra de Dios, cuando uno deja de pecar, ¿uno se santifica por ellos? ¿Uno se santifica por dejar de pecar? Digo, yo he sido un mentiroso toda la vida. Voy a dejar de hablar mentira y ya pues tengo un brazo santo, tengo la boca santa. ¿Eso es así? No. La Biblia no dice eso. Somos santos porque quien nos santifica es el Espíritu Santo. Nadie se santifica a sí mismo. Quien nos santifica, ¿quién es? El Espíritu Santo, llamado y elegido en santificación del Espíritu con el primer propósito, y es de vivir en santidad. ¿Quiénes son santos? ¿Habrá algún santo aquí en esta mañana? ¿Habrá alguien santo aquí en esta mañana? ¿No está seguro? Está pensando, bueno, yo oro, voy a la iglesia, creo que estoy cerca de Dios, pero todavía no estoy completo, qué sé yo. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, son hechas. Y dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. Vuelvo a la pregunta, ¿habrá algún santo santificado aquí en esta mañana? Nadie se anima. ¿No estás seguro de lo que eres? ¿Tu identidad? ¿No sabes? Pues si tú sales afuera y te mata un coche, pues tú te vas para el infierno. Tú arrepiéntete de aquí hoy antes de salir de corazón. O falta de conocimiento. Por su gracia y por su misericordia, yo vivo en santidad. Y peco a veces. Pero no soy esclavo del pecado, que eso es muy distinto. Todo aquel que es esclavo del pecado no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Porque cuando Cristo llegue, el Espíritu Santo nos liberta de la cautividad del pecado. Dice el apóstol Juan, si alguno dice que no peca, es un mentiroso.
le fallamos al Señor. Como yo digo, mucho más en el pecado de omisión. ¿Sabéis cuál es el pecado de omisión? El saber hacer lo bueno y no hacerlo. El saber hacer lo bueno y no hacerlo, como yo digo, que el Señor no encuentro confesado, pero con el gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo en el creyente es transformar la vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es transformar nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya en nosotros, habiendo tomado la decisión allá en la eternidad, ahora para este tiempo que ha llegado a nosotros, porque ahora es que vivimos y no podemos tocar, que no somos espíritu, que somos carne naturalmente, es para que vivamos en santidad, llamados y elegidos, predestinados para que caminemos en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué nos falta? Oye, apretemos. Seamos disciplinados. Señor, ayúdame a caminar en santidad. Señor, santifica mi mente. El Señor viene tratando conmigo pues de unos cuantos meses para acá en un aspecto. Y es el siguiente. Yo no he escuchado la voz de Dios ni... No. Lo que yo estoy seguro que mi espíritu escuchó la voz del Espíritu Santo y me habló a mi espíritu y llegó a mi mente y me dijo, Pedro, filtra tus pensamientos antes de hablar. Pedro, filtra como en un sedazo tus pensamientos antes de hablarlo. Y el filtro es el Espíritu Santo que nos habla y nos dice que Él está obrando a nosotros y que nosotros tenemos que forjar la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Y eso tiene que verse dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Visto por los hombres, porque somos luz en el mundo. Y tenemos que ser la imagen del Cristo viviente en nuestras vidas para que otros puedan tomar, beber de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. La santificación es una obra continua del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto va a continuar hasta que estemos en este mundo. Por la gracia de Dios. Mis hermanos, esto va a terminar cuando nos vayamos de este mundo. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, trabaja en nosotros todos los días. Todos los días. ¿Habrá alguno que esté cansado de escuchar la palabra de Dios? ¿Habrá alguno que esté hastiado de escuchar la corrección de Dios, la palabra de Dios? ¿Habrá alguno? Porque nosotros como humanos, dicen, oye, que estoy cansado de escuchar lo mismo. ¿Alguien de ustedes no se cansa de comer arroz todos los días? Por decir algo. No, de los que están aquí. ¿Nadie se cansa de comer arroz? No. Hay una dominicana que dice que no, porque nació comiendo arroz. Mis hermanos, Dios nos habla todos los días y Dios no se cansa de nosotros. Escúchalo bien, Dios no se cansa de nosotros. Que Pedro lo dice, que Él es paciente con aquello que Dios ha llamado. No se lo voy a leer, pero más tarde. La elección
divina y la santificación tiene un propósito, la obediencia, eso lo sabemos. Pongo a cuidado ahora. La verdadera fe produce una vida transformada. Apúntelo aquí. La verdadera fe produce una vida transformada. No se obedece la palabra de Dios para ser salvo. No se obedece la palabra de Dios para ser salvos. Obedecemos porque hemos sido salvados, que es muy distinto. No obedecemos la palabra de Dios para ser salvos. Obedecemos la palabra de Dios porque ya hemos sido salvados, porque ya hemos sido elegidos, porque ya hemos sido predestinados, porque ya el Espíritu Santo está aquí. Amén. Que nos corrige, que nos habla, que nos enseña, que nos disciplina. Por eso obedecemos la palabra de Dios. Nadie que no sea salvo no puede obedecer la palabra de Dios. Para una persona obedecer la palabra de Dios, tiene que ser salvo primero. Y quiero que esto se nos quede aquí en esta mañana, aquí. Y pedirle, Señor, y decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme. Yo quiero obedecer tu palabra. Ayúdame a morir al yo. Porque déjeme decirle, ni a ti ni a mí no nos llamó ninguna denominación ni ninguna religión. A nosotros no nos llamó ningún sacerdote humano. A nosotros no nos llamó un pastor. A nosotros no nos llamó un apóstol. A nosotros nos llamó Dios en el gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo, como lo dije al principio, allá en la eternidad, allá. Y fuimos llamados, arropados por la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúchelo bien. Fuimos llamados, abrazados por la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que estamos en la obligación, escuche esto, estamos en la obligación, estamos en el deber de caminar en santidad, mis hermanos, de obedecer la palabra de Dios. Oiga, la fe, la santidad, la obediencia es el producto, es el fruto de que somos salvos. El que tenga oído que oiga. Porque lo que vemos de nosotros afuera es lo que está aquí. De dentro hacia afuera. Si estoy lleno del Espíritu, si estoy lleno del conocimiento de Dios, como lo vamos a ver más adelante por varios meses, hablando del dominio propio, de la fe. No. Yo obedezco la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene estas promesas todo aquel que la obedece. Y yo tengo, como dice aquí en el versículo 2, una esperanza de ¿qué? De vivir continuamente en la presencia de Dios. Por supuesto que vamos a vivir 1000 años aquí en la tierra después de la segunda venida de Cristo en la resurrección. Y después de la boda del Cordero, vamos a vivir 1000 años con Cristo aquí en la tierra. Eso lo dice la palabra de Dios. Está claro. Pero después de los 1000 años, ¿a dónde vamos a vivir? En la presencia de Dios por la eternidad. Cuando la palabra de Dios habla en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, y ahí están la medida, eso aquí lo vamos a ver más adelante en las promesas. La
ciudad que Cristo se fue a preparar mide 2.400 kilómetros. Esto no estaba aquí en este mensaje ahora. 2.400 kilómetros tiene esa gran ciudad. Tierra suficiente para los redimidos, para los hijos de Dios. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Mis hermanos, esta es la esperanza, lo que está guardado para los hijos de Dios, para los que se apartan del pecado, para que lo que estamos peleando continuamente para no pecar, para vivir en santidad, para obedecer la palabra de Dios. Pero vale la pena, mis hermanos. Vale la pena, mis hermanos. ¿O creen ustedes que en la antigüedad esos profetas que lo mataron, que no rechazaron esa muerte, ellos que tenían el Espíritu Santo ya, que no están viendo lo que estamos nosotros viendo hoy, que lo que profetas desearon ver, lo que estamos nosotros viendo hoy, ellos murieron con esa esperanza? Los apóstoles que fueron muertos, los primeros mártires de la iglesia, esos que están matando cristianos, los hijos de Dios en África, ¿por qué se dejan matar? ¿Por qué pagan el precio? ¿Por qué ceden su vida como cordero en el matadero? Porque tienen una esperanza en lo que dice la palabra de Dios. Moradas eternas. Moradas eternas en la presencia de Dios, que allí esa ciudad no tiene puerta. Allí no hay luz, allí no hay noche, porque la misma gloria de Dios, ese resplandor que ilumina esa ciudad. Por eso el apóstol Pedro le escribe naturalmente a la dispersión. Él dice que estaban pasando por dificultad, que estaban pasando por prueba. Mire, ustedes han sido elegidos en santificación naturalmente por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Más adelante, el apóstol Pedro, pues vamos a ver naturalmente de esa esperanza. Hermano, démosle prioridad a la voluntad de Dios en obedecer su palabra, en caminar en santidad. Como usted y yo nos preocupamos todos los días por el comer, por el vivir, por el respirar, asimismo vamos a darle prioridad en caminar en santidad y en obedecer la palabra de Dios, mis hermanos. Que vale la pena. Si dejamos la vida trabajando, no sé cuántos años se trabaja, 8 horas, 9 horas trabajando, muchos trabajan en el sol, muchos trabajan en los campos y así sucesivamente por un salario para poder vivir en este mundo. Cuanto más lo que Dios nos ofrece, la vida eterna. Y tanto que nos quejamos. Y tanto que nos quejamos. En Juan 14:15, esto bien conocido, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo mismo de Pedro 1:2. Si me amáis, guardad ¿qué? Mi mandamiento. El sacrificio de Cristo nos reconcilia ¿con quién? Con Dios, y nos da acceso a la presencia del Padre. Que está claro. Dice: para obedecer y para ser rociados con la sangre ¿de qué? De Jesucristo, le dice el apóstol Pedro a los cristianos que estaban padeciendo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así tenemos pues comunión y relación con nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tengan ahora su móvil, la libertad. Quiero terminar con esto, pero sí yo quiero que lo leáis y lo apuntáis. No está aquí porque no lo tienen los hermanos de la proyección. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y es solamente el versículo 13, pero es importante en esta mañana, ya que nosotros pues testificamos y decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Ok, hablar un poco de este contexto del versículo 13 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿está qué? Está cerca. Escuche bien, nadie os engañe en ninguna manera, para que no, porque no vendrá, si que antes se venga la apostasía y se manifieste ¿el qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, os objetos de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Estamos hablando pues de la apostasía del anticristo. Y el anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Anticristo es todo aquel que se opone a Dios. Anticristo es aquel todo que se opone a Cristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de qué? De su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sabemos que eso será en la tribulación. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, escuche bien esto, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Óigalo bien. Todo aquel que rechaza el evangelio de Jesucristo, pues ya sabemos. El 11. Por esto Dios le envía un poder engañoso, escuche, para que no crean, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados, mis hermanos, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia, mis hermanos. Dios nos habla una y otra vez, nos habla y nos habla por medio de su palabra y nos habla con señales. Amén. Y cuando el hombre endurece su corazón para lo bueno llamarle malo, entonces Dios le envía un espíritu engañoso para que no se salven y se pierden. Y dice, oye, pero ¿qué Dios es ese? ¿Qué amor? Sí, Dios nos da oportunidad todos los días. Y en esta circunstancia el apóstol Pablo entonces sí le habla a su iglesia de Tesalónica y le dice el 13, pero nosotros, escúchelo bien, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya ¿qué? Igual que Pedro, dale gracias a Dios que nos haya escogido. ¿De qué? Desde el principio para salvación. Escúchelo lo que le dije al principio. Desde el principio quiere decir allá en la eternidad. Desde el principio allá el Señor nos escogió. Desde el principio mediante otra vez. Esto se une con lo que dice el apóstol Pedro. Mediante la santificación. Escúchelo bien. Por el Espíritu y la fe otra vez en la verdad. Por la fe y en la verdad. Mis hermanos, el estudiar la palabra de Dios es como la miel que destila del panal. Y para uno llegar a ese conocimiento tenemos claro toda la posibilidad porque el Espíritu Santo nos ilumina. Mis hermanos, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte para estudiar la palabra de Dios.
Y si usted está estudiando algo y usted no entiende, pues búsquelo en el Mataburro, en enciclopedia, en el Google. Pero hay cosas que si no se lo expliquen ahí, acérquese a alguien, no a todo naturalmente, pero a alguien que usted crea que puede encaminarle, amén, y explicarle lo que usted y yo no entendemos. O sea, Tesalónica viviendo en ese mundo, ¿verdad? De los falsos profetas, de los falsos maestros. En ese tiempo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de tesalonicenses. Pero ustedes no le crean si viene un ángel del cielo predicando otra cosa contrario al evangelio de Jesucristo, o que yo le envíe otra carta predicando lo contrario a lo que está aquí. No lo crean. Nosotros tenemos que tener seguro de la verdad, creer en la verdad, y tenemos que caminar firme de tal manera que no nos dejemos engañar por los falsos profetas, ni por los falsos apóstoles, bajo ningún concepto. Toda la profecía, el centro tiene que ser Jesucristo. Toda la profecía que te den, que le den, que Cristo no sea el centro de esa profecía, mis hermanos, no la reciba. Si a usted le dice el Señor te vas a prosperar y te va a abrir el manantial del oro, no lo crea, no se deje engañar. Tiene que estar aquí en la palabra de Dios. Y tiene que decirle, si camina en santidad, si camina en obediencia a la palabra de Dios, toda esta profecía van a caer del cielo y te van a abrazar. Espérala, que Dios es fiel, que Dios no es mentiroso. Eso es una profecía, que el centro de esa profecía es Jesucristo, porque aquí está en su palabra. ¿Quiere que le profetice? Porque muchos tendrán comezón de oír y andarán de iglesia en iglesia buscando a alguien que le profetice y poniendo sus oídos para endulzarle la mente, para decirle lo que usted quiere oír. No, porque esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalón, esa misma. Esa misma. Y aquí vemos a Pablo y dice, pero vosotros sois escogidos. El Señor, pues, es fiel. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Mis hermanos, comencemos a estudiar la carta de Pedro, pero a estudiarla, a desmenuzarla. ¿A quién le gusta los huesos del pollo? Y si es criollo, vale, pero si es criollo, ¿verdad? Pues tenemos que masticar la palabra de Dios como uno mastica un hueso de pollo y sacarle el zumo, el jugo. Mis hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Seamos disciplinados, paguemos el precio, que nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, es verdadera, hay una esperanza, cielo nuevo y tierra nueva, mis hermanos. Y que nos vamos ahorita de este mundo, a algunos le quedarán 70 años, 80 años, a otros le faltarán menos. A mí no me faltan todos esos años, téngalo seguro. Téngalo seguro que no. Oye, esa es nuestra esperanza. Vamos a pagar el precio en medio de este mundo pecaminoso, mis hermanos. En medio de este mundo pecaminoso, seamos luz, paguemos el precio y caminemos conforme a la verdad y actuemos conforme a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, mi Dios. Elegido, predestinado por tu gracia y por tu misericordia. Y gracias, Señor, que la puerta está abierta y que usted no hace acepción de personas. El llamado es universal para todos los seres humanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.